¿Mandé? ¿Se ve su escritorio? ¿Ven el fondo blanco? Veo su escritorio, doctora. Ahora sí ve el fondo No, blanco. no los escucho. ¿Mandé? Ahora sí se ve el fondo blanco. Muy bien, bien. Entonces, vamos a ir calculando los... Perfecto, vamos a ir calculando los potenciales termodinámicos. Entonces, tenemos lo siguiente, tenemos de los potenciales termodinámicos. Entonces, iniciamos con la ley de la termodinámica. Como bien nos comentaba Osvaldo, la variación de calor es igual a la variación de energía más presión por diferencial de volumen. Presión por diferencial de volumen, este término tiene unidades de trabajo. Esto tiene unidades de trabajo. ¿Sí se alcanza a ver lo que escribo? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, sí se ve. ¿Sí lo ven? Sí, doctora. Ajá. Esta energía es la energía interna. Esta energía interna, por ejemplo, si tienes partículas ligadas por un potencial equivalente a oscilador armónico, esa energía sería partículas ligadas por potencial de alienación. Esa energía sería el potencial de alienación. Entonces, este diferencial de energía corresponde a la energía que aparece entre las moléculas. Entre moléculas, y es la energía interna. Ya sabemos que la variación de calor la podemos escribir como temperatura por diferencial de entropía. Entonces, en algunos libros, esta variación de energía, DE, lo van a encontrar en algunos libros como DU, la energía interna, es la misma. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de escribir variación de calor, escribo temperatura por variación de entropía, es igual a la variación de la energía más la presión por diferencial de volumen. Este tema que vamos a ver viene en el libro, en el REI. Les voy a mandar las copias en la página 161, capítulo 5. Capítulo 5. Entonces, ahora vamos a pensar que tenemos un sistema como este que habíamos mencionado hace unos minutos. Tengo una región que puede ser una caja cúbica, y esta caja cúbica tiene un cierto volumen. Está a cierta temperatura, tengo un número de partículas dentro de ella. Estas partículas se están moviendo a ciertas velocidades. Vamos a pensar en un sistema que solamente depende, es el caso, primero que vamos a resolver, es el caso en que el sistema dependa de la entropía y volumen.
que dependa de, si depende de entropía y volumen, si el sistema depende de entropía y volumen, entonces, me quedaría lo siguiente, vamos a hacer la ecuación que tengo acá arriba, de esta ecuación que tengo arriba voy a despejar la energía, y me quedaría la variación de la energía es igual a T, la temperatura por la entropía menos presión por diferencial de volumen. Entonces, esta energía, escrita así, esta energía es una función de la entropía y del volumen. Así estoy proponiendo que el sistema sea de función de la entropía y del volumen. Entonces, de su curso de cálculo diferencial, sabemos que la variación de la energía la puedo escribir como las derivadas parciales de la energía con respecto de la entropía por ds, la derivada parcial de energía con respecto al volumen. Con respecto al volumen. Con respecto al volumen. Con respecto al volumen, manteniendo la entropía constante y en el primer término, manteniendo el volumen constante. ¿Sí? O sea, yo estoy proponiendo que esta energía que describe el sistema dependa de entropía y volumen. Entonces, la variación de la energía la puedo escribir en función de la entropía y volumen, y entonces esta variación de energía de su curso de cálculo diferencial, como es una función de dos variables, lo puedo escribir en términos de las derivadas parciales, de ese diferencial. Entonces, este término de entropía, este término lo voy a comparar con este. Entonces, y este término que tiene que ver con el diferencial de volumen, lo voy a comparar con este. Entonces, tiene que ocurrir tendría que ocurrir que la temperatura es igual a la variación de la energía interna con respecto de la entropía, manteniendo el volumen constante, y también tiene que ocurrir que menos la presión sea igual a la variación de la energía interna con respecto del volumen, ¿verdad? Me salen esas dos relaciones. Con estas, la variación de la presión, la presión menos la presión es igual a la variación de energía interna con respecto al volumen, pero esto a entropía constante. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a derivar la primera ecuación con respecto de el volumen, con respecto del volumen. Entonces me quedaría la derivada de la temperatura respecto del volumen, me quedaría igual, acá me quedaría la derivada con respecto del volumen de la derivada de la energía interna con respecto de la entropía a volumen constante. Necesito sacar esta derivada, ¿sí? Ahora, como y todas las variables para ese sistema son función de la entropía y del volumen,
Entonces, estas dos variables son independientes. Entonces, lo que voy a hacer es, las puedo intercambiar, puedo intercambiarlas, estas derivadas. Es como si yo derivara con respecto de x, tengo una función que depende de x, y, z, puedo derivar primero respecto de x y luego respecto de y, o puedo intercambiar esas derivadas. Entonces, intercambiando el orden de estas derivadas, me daría la derivada con respecto de la entropía, y luego sería la derivada con respecto del volumen de la energía interna. La derivada, cuando hago la derivada respecto del volumen, esta derivada ocurre a entropía. Esta derivada de adentro ocurre a entropía constante, y esta derivada con respecto de la entropía está ocurriendo a volumen constante. Lo único que hice es intercambiar estas dos derivadas, porque son variables independientes. El volumen y la entropía para este sistema son independientes, entonces las intercambié. El término que tengo acá dentro es la derivada de la energía respecto del volumen, pero la derivada de la energía respecto del volumen, es menos la presión. Entonces, me estaría quedando que la derivada, lo siguiente, me estaría quedando que la derivada de la temperatura respecto del volumen, cuando yo derivo respecto del volumen, estoy a entropía constante, entonces me quedaría la derivada con respecto del volumen a entropía constante, tiene que ser igual a la derivada con respecto de la entropía. La derivada de la energía con respecto del volumen es menos la presión, y esta derivada ocurre a volumen constante. Este signo menos lo puedo sacar de la relación, y me quedaría menos la derivada de la presión con respecto de la entropía a volumen constante. Entonces estoy diciendo que la derivada de la temperatura con respecto de volumen a entropía constante es igual a menos la derivada de la presión con respecto de la entropía a volumen constante. Esta es mi primera relación de Maxwell. Esta sería mi primera relación de Maxwell. Si quieren, tomen unos minutos para copiarla. Si quieren, tomen minutos para copiarla. Ustedes me dicen cuando hayan terminado de copiarla para que calculemos la siguiente relación. Ustedes me dicen, los escucho. Con calma vayan anotando. De cualquier manera se los voy a mandar en los apuntes, pero sería conveniente que ya lo vayan armando sus propios apuntes. Primera que Ustedes me dicen, relación de Maxwell. los escucho, ¿eh? Casi no oigo. No sé si pueden hablar más fuerte. Ya. Con calma vayan escribiendo esta relación. Esta sería la primera relación de Maxwell. Sí, esa sería la primera relación. Ahorita ustedes me dicen cuándo podamos iniciar.
Ustedes me dicen. Ya la tengo anotada. ¿Sí me escuchan, Sí. compañeros? Sí, maestra. Sí. ¿Mande? Sí, doctora. Perfecto. Vayan anotándola con calma. Y vamos a hablar 4 relaciones, la primera. Ahorita hablamos las otras. También hay que calcular unas propiedades respecto a su capacidad calorífica. Ahorita lo vamos a ir calculando. Ustedes me dicen. Listo. Ya, doctora. Listo. ¿Sí? Voy a pasar a crear una siguiente hoja. Esta que estamos viendo sería la hoja 1. Sería la hoja 1. Voy a pasar a crear una siguiente hoja. Ahora vamos a pensar en otro sistema, también formado por un gas contenido en una caja, pero ahora lo que voy a proponer es que vamos a considerar el caso sea el sistema en el que la entropía y la presión son variables independientes. Entonces, parto de la ecuación de la termodinámica, de que la variación de calor es igual a la variación de la energía interna más la presión por diferencial de volumen. En lugar de variación de calor, escribo temperatura por es igual a la variación de la energía más la presión por diferencial del volumen. Ahora lo que voy a hacer nuevamente es la variación de la energía es igual, la variación de la energía va a estar dada como la temperatura por la entropía menos la presión diferencial del volumen. Entonces, lo que voy a hacer es voy a completar unos diferenciales y voy a completar sobre el término. Voy a sumar y restar un número para que si lo sumo y lo resto me dé un 0. Entonces el término que voy a sumar es volumen por diferencial de presión menos volumen por diferencial de sí. Es un término que meto a mano, pero lo sumo y lo resto.
Entonces, este término es un 0. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora lo que voy a hacer es, acá yo tengo un término menos presión por diferencial de volumen. Y tengo el término el volumen por diferencial de presión. Los voy a poner como la derivada de un producto. Entonces me quedaría que la variación de la energía interna es igual a la temperatura por diferencial de entropía menos la presión por diferencial del volumen más volumen por diferencial de la presión más volumen por diferencial de la presión. El término negativo lo metí acá y acá ya factoricé el menos. ¿Están de acuerdo? Acá lo tengo factorizado el menos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Este término, el término positivo, simplemente lo pasé para acá. Pero el término negativo lo factoricé. Y este que tengo acá, encerrado en paréntesis, es la derivada de un producto, la diferencial asociada a la derivada del producto. Entonces me quedaría la temperatura por la variación de la entropía menos el diferencial de presión por volumen es más volumen por diferencial de la presión. Ahora lo que voy a hacer es los términos de las diferenciales exactas como este, lo voy a pasar del lado izquierdo de la ecuación. Entonces me quedaría que la variación de la energía interna más la diferencial de la presión por volumen más la diferencial de la presión por volumen Ve, Ricardo. Acá me quedaría la diferencial de la presión por volumen es igual a la temperatura para la variación de la entropía más volumen por diferencial de la presión. Y la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces la derivada de la energía más la presión por volumen, la diferencial de la energía más la presión por volumen es igual a la temperatura por la variación de la entropía más el volumen por la diferencial de la presión. ¿Se acuerdan qué término es la energía interna más presión por volumen? ¿A qué cosa es? De su curso de termodinámica. Es la entalpía. La energía más la presión por volumen, ¿a qué cosa es igual? ¿Se acuerdan? Esa es la entalpía, muy bien. H es la entalpía. Muy bien. Gracias. Esta sería la... Entonces, lo que tengo acá es la variación de la entalpía, que es otra energía. Vean. Ahorita lo... Sería la variación de la entalpía es igual a la temperatura por la diferencial de la entropía más el volumen por la diferencial de la presión. ¿Sí? Si me hicieran favor, anótenlo en sus libretas y ahorita continuamos. Los espero unos minutos y ahorita continuamos. Me van avisando si conforme van terminando de anotar. Por favor. Doctora, ¿esta sería la segunda relación de Maxwell? No los escucho, háblenme fuerte, yo casi no los escucho. ¿Esta sería la segunda relación de Maxwell? No, todavía me falta calcular.
Ahorita, esta es una Ok. mitad, me falta la otra parte. Si con calma copien en este término y ahorita corro la hoja para arriba Ok, gracias. para que podamos continuar calculándolo. Ahorita nada más anoten con cuidado, no sé qué me pasa, que no puedo borrar. Cada vez quiero corregir y sigo poniendo los usos. Ya me quedó. Ustedes me van diciendo conforme vayan avanzando. Todo a lo largo del curso siempre vamos a regresar a estas relaciones. Entonces vale la pena que las anoten en la libreta y luego vamos a hacer una tabla para que siempre las tengan a la mano. Ustedes me dicen cuando Listo, doctora. ¿Mandé? Listo, ya terminé. Listo. Perfecto. ¿Los demás ya terminaron? Sí, doctora. Sí. Sí, ya. Sí, doctora, listo. Lo que voy a hacer es subir la hoja. No la voy a borrar, la subo y la vamos a guardar. Estas hojas que voy a ir salvando, las voy a subir a Eminus y de hecho se pueden quedar acá en Teams. Hay para subir hojas. La voy a subir, voy a revisar cómo y les aviso mañana cómo entrar a que las vean. Sí, ahí las voy a ir dejando mientras están dados de alta en Eminus los demás. ¿Sí? Voy a ir subiendo despacio y no la estoy borrando, luego la vamos a poder recuperar.